Mi nombre es Alan Smith, curso Antropología de cuarto año de profesorado de Biología con la profesora Patricia Bottazzoni. Y en el día de hoy presento mi trabajo final entregador de la materia de antropología. Bueno, para empezar, ¿qué es la antropología? Bueno, de la palabra griega antropos, que significa hombre, y logos, que significa conocimiento, la antropología es la disciplina que estudia al hombre en sus dimensiones constitutivas, es decir, como ente biológico y como creador de cultura. En este sentido, explica la alteridad cultural y social en los términos nosotros-otros. Según el antropólogo Claude Lévi-Strauss, la antropología apunta a un conocimiento global del hombre y abarca el objeto en toda su extensión geográfica e histórica. Aspira a un conocimiento aplicable al conjunto de la evolución del hombre, desde los homínidos hasta las razas modernas, y tiende a conclusiones positivas o negativas, pero válidas para todas las sociedades humanas, desde la gran ciudad moderna hasta la pequeña tribu melanesia. La antropología como ciencia. La ciencia antropológica, como toda actividad científica, es una ciencia dinámica y no autónoma, ya que la antropología está condicionada, por un lado, por el contexto histórico y social en el que se desarrolla, y por el otro, por la presencia de nuevas teorías y descubrimientos, que hacen que algunas veces sumar contenidos y otras poner en tensión muchas de las teorías y metodologías del corpus disciplinario. La antropología se constituye como disciplina científica bajo el paradigma evolucionista, focalizando sus estudios en el descubrimiento y en la objetivación del otro cultural, de la alteridad. Bueno, acá les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy brasilero y bueno, y al llegar acá en Argentina, ver que acá los hombres se saludan con un beso, en vez de saludarse con la mano. Entonces, eso es algo que allá en Brasil no sucede. Allá en Brasil sí se saludan, pelo menos con un aprieto de mano, pero nunca con un beso. Bueno, y veniendo para acá, bueno, acá tem isso de que se saluda com beijos, sem importar se é homem, se é mulher, e allá em Brasil isso não sucede. Outro exemplo que quando vim para cá notei muito foi que as parejas, seja homens, mulheres, sempre saem de montadas, les dão um beijo em público, coisa que allá em Brasil é muito raro. Então, por isso que acá já tem esse descobrimento do outro cultural, ou seja, outra cultura que eu já em Brasil não via, e bueno, e vindo acá, viver em Argentina, bueno, noto essas diferenças culturais. Bueno, hablamos ahora un poco sobre los métodos y las ramas de la antropología. Bueno, la antropología como ciencia intenta romper con el sentido común en sus explicaciones sobre la otredad, alteridad y la diversidad cultural, y sumar que su particularidad reside en su técnica o forma de trabajar, en el modo que se recolectan, se analizan y se exhiben los datos, que es la observación participante, que constituye un método de investigación que consiste en el análisis del modo de vida de un grupo de individuos mediante la observación y descripción de lo que hacen, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para descubrir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias. Podríamos decir entonces que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos.
Bueno, ahora bien, dando su carácter holístico, la antropología cuenta con diferentes ramas que focalizan distintos aspectos de la experiencia humana. En ese sentido, las ramas de la antropología son la antropología cultural, antropología social y etnológica, que abarca la totalidad de los estudios que tiene por objeto al hombre, la sociedad y su cultura, sincrónica y diacrónicamente en su pasado, presente y sus procesos. La antropología cultural destaca el concepto de cultura, mientras que la social y la etnología ponen el acento en la estructura y función. La arqueología estudia las sociedades del pasado, desenterrando sus restos materiales y a partir de ellos reconstruir la vida social y cultural. La lingüística antropológica estudia los lenguajes humanos, analiza el desarrollo de las lenguas, su influencia en otros aspectos de la cultura, la vinculación entre distintos lenguajes vivos. Su influencia también en procesos que explican las migraciones, las relaciones entre la evolución del lenguaje articulado y simbólico y el proceso de evolución del hombre, estando en estrecha conexión con la antropología cultural. Bueno, y por último, la antropología física o biológica, que es la que estudia las poblaciones humanas extinguidas y actuales, percibiendo la diversidad biológica de nuestra especie y las causas que la determinan. Bueno, con ese fin analiza el proceso de hominización, la genética de las poblaciones, las variaciones fisiológicas y adaptación, nutrición, poblamiento y demás temas relacionados. Seguimos con los momentos constitutivos de la antropología. Se distingue una etapa precientífica o iluminista y un surgimiento de la antropología como ciencia. El desarrollo de la teoría antropológica comienza entonces en una época venerable de la cultura occidental, que fue la Ilustración en el siglo XVIII, y sus ejes conceptuales fueron la idea de la naturaleza, la idea de progreso y la razón. Sus representantes fueron Buffon, para quien el hombre es considerado como un objeto de estudio, y Rousseau, cuyo pensamiento está reflejado en la metáfora del buen salvaje. Bueno, luego con el surgimiento de la antropología como ciencia, se distinguen tres etapas, definidas en modelos teóricos de construcción del otro cultural. El primero de ellos surge a fines del siglo XVIII con objeto de estudio de diferencia cultural, y la teoría que logró dominar el discurso antropológico fue el evolucionismo con el método comparativo y las técnicas de inventarios y encuestas. Entonces, como conclusión, en la construcción del otro por la diferencia, el nosotros no solo era el punto de partida del viaje al otro, sino también era el parámetro para clasificarlo dentro del modelo estadial. Bueno, en segundo momento se desarrolló entre las dos guerras mundiales con la diversidad cultural. Y la teoría dominante de este discurso antropológico fue el funcionalismo, el estructural funcionalismo y el estructuralismo, usando el método de relativismo inductivo con las técnicas de observación participante. Entonces, como conclusión, en la construcción del otro por la diversidad, el nosotros se relativiza abandonando la condición de parámetro. No desaparece, se presenta como referente. Y el tercer momento, que comienza luego de la Segunda Guerra Mundial, con la desigualdad, y la teoría dominante en este discurso fue el neomarxismo, con el método de comparativismo o relativismo inductivo, usando las técnicas de extrañamiento y la interpretación. Y como conclusión, entonces, en la construcción del otro por la desigualdad,
la relação nos outros sempre está presente. Bueno, para compreender entonces la corriente evolucionista, tenemos que contextualizarnos en el siglo XVIII. Bueno, a mediados del siglo XVIII surge el pensamiento antropológico en el marco de la producción científica de su tiempo. Progreso, evolución, ciencia positiva, objetiva y universal. Bueno, los principales antropólogos del evolucionismo fueron Lewis Morgan y Edward Taylor. Con la teoría de la evolución se constituyó como tal aplicando el método comparativo y con una clara y precisa concepción de su objeto que sería el hombre. Bueno, ese objeto era concebido como una dualidad, cuerpo, alma o espíritu, y el cuerpo pertenece al mundo de la naturaleza. El espíritu a otro mundo, el de la cultura. Los evolucionistas pensaron en las diferencias entre los hombres como diferencias culturales. En efecto, el evolucionismo concibe la existencia de una sola cultura. La cultura humana es una sola y los diversos pueblos o formas de vida conocidos representan momentos en una escala de progreso donde cada escalón en ascenso constituye un grado mayor de cultura. A diferença cultural é de grado, então o grado representa a medida do progresso, indica o nível de acopio e geração cultural. Señala as condições de vida e logros adquiridos por la humanidade em um tempo determinado em sua evolução, e todas as sociedades se originaram com uma cultura muito primitiva, salvaje, e chegaram a um estadio com uma cultura mais complexa, mais rica e mais variável. Bueno, el particularismo histórico, el máximo representante es Franz Boas. Cuestionó el método comparativo evolucionista y propone considerar la historia de cada sociedad desde lo más antiguo hasta hoy para explicar la cultura de cada pueblo. Se cuestionó el porqué de las diferencias entre las distintas tribus y naciones del mundo y cómo habían llegado a desarrollarse ditas diferencias. Estimuló un método caracterizado por la exhaustiva recolección de datos empíricos y dueño de un minucioso inductivismo, poniendo entonces la investigación etnográfica de campo en un lugar privilegiado en el trabajo antropológico. Boas postulava que cada cultura é um produto individual formado por um complexo de rasgos onde se articularam para sua formação fatores ambientais, psicológicos e relações históricas. Boas também é um entusiasta, promotor do trabalho de campo, introduz o método científico ao viver com o nativo, ao aprender e dominar seu idioma, ao transcrever seus textos. Também é introdutor do método indutivo. A antropologia deve proponer-se objetivos científicos, descobrir as leis generais a partir de hechos particulares. Essa escola também realizou estudos sobre a difusão espacial de mitos e cuentos nos idiomas originais. Um elemento criado em uma sociedade é particular e se expande através de outras culturas. A cultura que lo adquiere e adopta lhe dará um novo significado. Se enfatiza o contato cultural e o intercâmbio, e quando duas culturas entram em contato e estabelecem intercâmbios de rasgos, alguns rasgos podem ser tomados por a outra cultura em calidade de préstamo e são remodelados de acordo com as pautas que domina o novo entorno e constitui um importante estímulo para novos desarrollos. Bueno, seguimos com o funcionalismo.
Bueno, la teoría funcionalista nace en Gran Bretaña alrededor de 1920, ligada al colonialismo o imperialismo, y el principal exponente es Bronislaw Malinowski. Bueno, el gran aporte que Malinowski hizo significó un cambio radical en la antropología en particular y en las ciencias sociales en general. Foi la metodologia. Que passou? Planteia um método de investigação totalmente acorde com a metodologia científica e podemos dizer que inventa o trabalho de campo, o trabalho etnográfico. Bueno, el concepto de cultura para Malinowski implica la creación de un ambiente artificial por medio de lo cual los hombres satisfacen sus necesidades. Engloba modelos de comportamientos, creencias, ideas, artefatos, organizaciones institucionales, analizando como un todo que funciona como una estructura. Cada estrutura solo adquiere sentido a través de la función que asume en el conjunto del sistema. Bueno, cabe señalar que Malinowski es uno de los primeros en sostener que la cultura es una herencia social. Bueno, para Malinowski la cultura es el instrumento mediante el cual el hombre logra satisfacer sus necesidades. En su teoría, la cultura se relaciona con la satisfacción de necesidades psicobiológicas individuales, como la nutrición, la reproducción, cuidados corporales, seguridad, relajación, movimiento y el crecimiento. Bueno, el estructural funcionalismo. Bueno, como principales antropólogos vamos a tener también Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe Brown. Bueno, este surge después de la Primera Guerra Mundial en Francia en 1919 y las orígenes de esta corriente se remontan a los trabajos de Durkheim. Bueno, propone que las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades, así como las normas que determinan el código de conducta de los individuos, los cuales variarán en función de los medios existentes y esto es lo que rige el equilibrio social. Bueno, seguimos con el estructuralismo. Tiene una tendencia filosófica que surge en la década de 1960, especialmente en Francia. Bueno, aglutina autores muy diferentes y que se expresan en los más diversos campos de las ciencias humanas. Como principales vamos a tener Claude Lévi-Strauss, que es el fundador del estructuralismo. Bueno, entre ellos vamos a tener Saussure, Jackson, Mauss y entre otros. Bueno, o que pasa? Basa su estudio en los modelos o estructuras que rigen los fenómenos humanos del mismo modo que existe un sistema de coherencia en los signos lingüísticos y en la construcción del lenguaje. Bueno, seguimos con culturalismo. Bien, pone el acento en la cultura como configuradora de personalidades distintivas. Las teorías de Ruth Benedict concebían la noción de cultura como integración de elementos, tanto tecnológicos como materiales, como las que formaban la concepción del mundo de cada pueblo en particular y que llegaban a determinar las conductas individuales, que serían esos los patrones de comportamiento. Bueno, cada individuo perteneciente a esas culturas era concebido como portando sus pautas, que serían como una especie de mochila de valores que servía de modelos de comportamiento. Bueno, la ecología cultural. Estudia las relaciones entre una cultura y su ambiente natural histórico.
Esta corriente teórica considera que cada una de las culturas deben ser estudiada como adaptaciones a ecosistemas particulares y a condiciones históricas concretas. Bueno, uno de los representantes más paradigmáticos de esta corriente teórica es el antropólogo norteamericano Julian Stewart, quien plantea que el sentido principal de la ecología es la adaptación al ambiente. Bueno, en el caso del ser humano, la adaptación a los más diversos condicionamientos ambientales se va a dar a través de la cultura. Bueno, desde esta corriente antropológica, la ecología es el marco donde se desarrolla una cultura. Bueno, quien determina algunas de las características y también sus límites. Bueno, el materialismo cultural. Marvin Harris considera que el materialismo cultural es una estrategia para explicar las causas de las diferencias y semejanzas socioculturales. Bueno, para Harris, el materialismo cultural está basado en la simple premisa de que la vida social humana es una respuesta a los problemas prácticos de la existencia terrenal. Su meta principal es dar las explicaciones científicas, causales sobre las diferencias y similitudes en el pensamiento y el comportamiento que hay entre estos grupos humanos. Bueno, la antropología simbólica. Clifford Geertz es el representante más destacado de esta corriente en los Estados Unidos, y para él la cultura aparece como una urdimbre, o sea, una trama de símbolos y significados compartidos. Los símbolos no son privados, son públicos y son el medio por el cual se comunican entre sí los miembros de una sociedad. Bueno, por medio de la observación e interrogación se pretende conocer qué significa cada símbolo para aquellos que lo utilizan. Bueno, esta aproximación combina observaciones de comportamientos, expresiones de estados internos y también los significados. Es una concepción semiótica de la cultura, y estudiar la cultura es estudiar códigos compartidos de significados. Bueno, el marxismo estructural. Bueno, esta corriente utilizó el modelo creado por Marx. Para los marxistas estructurales, los fenómenos culturales tuvieron un papel central dentro del proceso social. Bueno, se equiparó el concepto de cultura con el de ideología y se analizó también el papel que se le otorgaba a la cultura en la reproducción de la sociedad. Legitima el orden social, mediatiza las contradicciones y oculta las fuentes de explotación y las desigualdades del sistema. Bueno, el concepto de identidad comienza a usarse en los Estados Unidos en la década de 50 como herramienta conceptual de la psicología social. ¿Para qué? Para estudiar la problemática de los inmigrantes y las dificultades para su integración en los nuevos espacios de residencia. Bueno, en nuestro país el fortalecimiento de identidades se dio a partir de la lucha contra la dictadura y contra el modelo neoliberal. Bueno, la identidad se constituye en el momento que el yo toma conciencia de otro diferente, de otro portador de características ajenas a la propia. Bueno, el individuo se reconoce a sí mismo solo, reconociéndose en el otro, lo que implica otorgar al proceso identitario un carácter intersubjetivo y relacional. Bueno, considerándolo producto de un proceso social que surge y se desarrolla en la interacción cotidiana con otros. Bueno, sobre la cultura hablamos un poquito sobre etnocentrismo y relativismo cultural. Bueno, etnocentrismo consiste en considerar explícita o implícitamente a una cultura, atribuyéndose a ella valores positivos
y considerando como el parámetro general a partir de la cual se emiten juicios de valor respecto a otras culturas. Las otras culturas que no se encajan con los patrones propios pasan a descalificarse como normales o inferiores. Bueno, respecto al relativismo cultural, se entiende como al punto de vista que considera que toda pauta cultural es tan digna de respeto como las demás, que cada sociedad tiene derecho a desenvolverse en forma autónoma sin que haya teoría de lo humano de alcance universal que pueda imponerse a otra argumentando cualquier tipo de superioridad. Bueno, sobre los enfoques del concepto de identidad, hablamos un poquito sobre los objetivistas o esencialistas que van a relacionar la identidad colectiva con el uso común de un grupo de determinados rasgos, como por ejemplo el idioma, el territorio, religión, costumbres cotidianos, bueno, que no se modifican con el transcurso del tiempo y que tampoco se van a alterar las conjunturas y contingencias históricas que atraviesa esa sociedad. Bueno, sobre las subjetivistas. Este enfoque tiene la virtud de dar cuenta del carácter dinámico y variable de la identidad, pero al mismo tiempo, al acentuar ese carácter efímero, temporal de las identificaciones, deja de lado el hecho que son relativamente estables y se constituye en el seno de los procesos sociales. Bien, y para terminar con los enfoques, el de relacional y dinámica. Bueno, ¿qué pasa? Este sería el opuesto a los enfoques anteriores, porque desde una mirada la identidad solo puede reconocerse en relación con otros grupos sociales, perdiendo el interés la enumeración de los rasgos culturales particulares y adquiriendo relevancia aquellos rasgos que precisamente emplean los miembros del grupo para afirmar y mantener una distinción cultural. Bueno, sobre la abordaje de la diversidad cultural. Bueno, hablamos un poquito sobre algunos conceptos y algunos términos. Bueno, sobre el racismo. Como existen las razas humanas, el racismo es un concepto puramente ideológico que hace referencia a cualquier actitud o manifestación que reconoce o afirma tanto la inferioridad de algunos colectivos étnicos como también la superioridad del colectivo propio. Y también se considera como un racismo la justificación de la diferencia racial, pero el uso del concepto raza va a carecer, ya que no existe diferencias genéticas, porque las diferencias son fenotípicas y no genotípicas. Bueno, sobre el prejuicio. Bueno, Heller sostiene que es la categoría de pensamiento y del comportamiento cotidiano fijo en la experiencia empírico y al mismo tiempo ultra generalizador, porque los prejuicios son individuales, pero tiene una raíz social. Bueno, el estereotipo señala el conjunto de rasgos que pueden caracterizar a un grupo en su comportamiento como el aspecto físico o mental. La xenofobia es uno de los prejuicios con más recelo y rechazo contra los extranjeros, en general contra los grupos étnicos diferentes o contra personas cuya fisonomía social, política y cultural sea diferente. Y el estigma, que indica un atributo altamente desacreditador, construido en relación con determinados estereotipos y marcas de las cuales son supuestamente portadores algunos objetos y que significan posicionamientos desde quien los construye, pertenecer al grupo de los
normales. Bueno, multiculturalismo e interculturalidad. Bueno, ambos términos implican dos modos de producción de lo social. Acá, como podemos ver acá en este dibujito, el multiculturalismo supone la aceptación de lo heterogéneo. Se constata la existencia de diferentes culturas, sí, en el mismo espacio geográfico y social, sí, pero influye poco unas sobre las otras, o sea, nada de influencias. Bueno, en cambio ya la interculturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran en relaciones e intercambios. Bueno, mirando acá el dibujito, multiculturalismo, bueno, cada uno en sí y Dios para todos, bueno, pero ya en dibujito acá de interculturalidad, bueno, ya podemos a perceber que tem uma interação e que os grupos estão se relacionando entre si. Bueno, e para Peter McLaren distingue já dois tipos de multiculturalismo, que seria o multiculturalismo conservador e o multiculturalismo liberal. Bueno, el conservador va a se ocupar de la alteridad, pero describiéndolo desde la cultura blanca, que no se cuestiona a sí misma, silenciando el lugar de la lucha por la diferencia. Ya la liberal propone una igualdad cognitiva, intelectual y racional entre los diferentes grupos étnicos y que las limitaciones culturales pueden ser modificadas o hasta mismo reformadas. E com a promulgação da Lei Provincial 13.688 e a Nacional 26.606 de 2008, a diversidade é proposta desde a interculturalidade. Hoje reconhecemos que cada sujeito construye sua identidade em relação com outros e a partir de múltiplas experiências. La escuela hoy más que nunca se despoja de la figura del alumno como sujeto homogéneo para encontrarse con plurales identidades infantiles, juveniles y de adultos que chocan, con mayor o menor intensidad, pero con la identidad escolar esperada por la institución. Bueno, sobre las teorías científicas sobre el origen de la vida. Bueno, aquí citamos algunas. La angiogénesis, que es la teoría que planteaba que la vida se originaba de una materia no viva o inorgánica, que todos los seres vivos surgían espontáneamente. Afirmaban que la vida podía surgir de un material inerte, como por ejemplo el agua. O la biogénesis, que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Y con eso tenemos el experimento de Francisco Redi, que los gusanos nacieron de huevos depositados por las moscas. La teoría de la panspermia es la hipótesis que sugiere que las bacterias o la esencia de la vida prevalecen diseminadas por todo el universo y que la vida comenzó en la Tierra gracias a la llegada de tales semillas a nuestro planeta. O también otra teoría sería del Big Bang, que sería la gran explosión, que sostiene que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y luego se expandió. O también sobre la soporgánica, o la teoría de Oparin y Haldane, que elaboraron una serie de hipótesis estableciendo a partir de posibles condiciones atmosféricas terrestres la secuencia probable del acontecimiento que originaría la vida. Bueno, seguimos también con los pasos que llevan a nuestra evolución de nuestra especie. Bien, tenemos la precámbrica, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica.
Bueno, la precámbrica sería el surgimiento de las procariotas hace 3.500 millones de años. Bueno, después con las eucariotas hace 1.500 millones de años, que esas fueron los primeros organismos unicelulares. Bueno, siguiendo después de las pluricelulares, que hace 1.000 millones de años, y luego después por los celomados y las bacterias cianófilas, que hace más o menos 700 millones de años. Aquí aparecen los celomados que inician el camino hacia la mayoría de los invertebrados. Bueno, después tenemos la Paleozoica, que hace más o menos 600 millones de años. Aquí se registra una gran diversidad de fósiles animales. Bueno, después la Mesozoica, hace 230 millones de años, es la era del esplendor de los reptiles. Y por último, la Cenozoica, que comenzó hace unos 65 millones de años y se conoce como la edad de los mamíferos. Y su importancia radica en la evolución de la especie humana. Bueno, llegando a nuestro último punto, el proceso de hominización, que esse processo se llevou a cabo em um transcurso temporal muito extenso, donde actuaron procesos biológicos implicados na seleção das espécies, e processos sociais e culturais que se implicam no processo de desenvolvimento de todo recém-nacido de nossa espécie humana. Bueno, durante el proceso filogenético, las características sobresalientes que hacen que nos diferenciamos del resto de los primatas son la bipedestación y la encefalización. Bueno, empezamos con la bipedestación. Bueno, acá traigo como ejemplo el nenito porque no encontré otra imagen. Entonces, más o menos podemos analizarlo por esta imagen. ¿Qué sería la bipedestación? Uno de los cambios sería que el peso empieza a distribuirse en dos patas. Como se puede ver ahí en el dibujito, que el nene primero engatina y después va empezando hasta que empieza a distribuirse y empieza a caminar en dos piernitas. El centro de la gravedad cae entre las dos extremidades inferiores, permanece también parado con los dos pies juntos, camina en línea recta, manteniendo el centro de gravedad del cuerpo. La leve oscilación lateral de la masa corporal es el parámetro característico humano y plantea una patología exclusiva del hombre, que serían las hernias inguinales, discales, las dificultades en el parto en las mujeres y en las hembras, al aumentar la capacidad craneana. Bueno, pero también tenemos ventajas y desventajas en esta postura bípeda. Una de las ventajas sería permitir soportar mejor la insolación o recibir menos radiación solar, aumenta el radio visual. Las manos liberadas asumen funciones de locomoción y acarreo. Bueno, y una otra desventaja sería que frena nuestra velocidad y limita la agilidad. Entorpece también un poco la capacidad de treparse a los árboles. A comparación de postura entre hombre y los primatas sería que los cambios en los pies y la columna vertebral flexible. Bueno, respecto a la encefalización. Durante este proceso de hominización se produce el paulatino crecimiento de la capacidad craneal y complejidad cerebral. Así como podemos mirar en el dibujo, en la imagen, que vaya habiendo un crecimiento de la capacidad craneal. El progresivo aumento de la capacidad craneana pasa de los minions a los humanos
pasa de los 400 a los 500 centímetros cúbicos, después pasa a los 1200, 1600 y bueno, en los sapiens la diferencia es en relación a la tasa total. El proceso del pasaje del prognatismo al ortognatismo, que sería la cara plana, se va dando a medida que el cerebro se va aumentando de tamaño, la cara se va aplanando un poco más. El córtex, que se hizo más complejo, que va aumentando las circunvoluciones, y se ha llegado a esta conclusión estudiando moldes, que se llegó a esto, que fue estudiando los moldes endocraneales, donde se pueden ver las improntas que deja el cerebro dentro del cráneo. Bueno, otro sería el lenguaje articulado, simbólico, animal y el humano. El lenguaje articulando, el hombre sufrió modificaciones en las vías respiratorias que le facilitaron el habla de la laringe, que está en posición más baja que el chimpancé, motivo por lo cual no puede vocalizar. El lenguaje simbólico, el hombre se diferencia de otros animales porque puede evocar objetos perdidos en el tiempo y en el espacio. Se utilizan ahí diversas herramientas como símbolos, signos, palabras de lenguaje, imágenes mentales y entre otras. Bueno, el lenguaje humano y el lenguaje animal. Bueno, el lenguaje animal está regido por la relación entre estímulo y respuesta. El aprendizaje se efectúa por conexiones en virtud de la práctica y de refuerzos ajenos a la comprensión de esa relación. Los intentos de enseñar lenguaje a los simios han demostrado que estos no poseen capacidad lingüística. Entonces, las especies se comunican, pero en ninguna de ellas está presente el caso de que los signos que utilizan puedan connotarse con el significado de otros. Entonces, el lenguaje animal se basa que van a usar los señales sonoros, visuales y olfativos. Bueno, ya respecto al lenguaje humano, es más que una simple respuesta a los estímulos inmediatos del entorno. Cuando hablamos de competencia lingüística, nos referimos a un comportamiento de nuestra especie. La práctica lingüística en el ser humano forma nuevas situaciones, constituyendo así una productividad limitada. Entonces, sim, el humano va a poder comunicarse por medio de signos. Bien, sim, principalmente lo que hacemos es utilizar el signo lingüístico. Y así hay diversos tipos de lenguaje. Bien. Bueno, chego assim ao final de minha apresentação deste trabalho integrador de antropologia. Espero que le haya gustado. Y bueno, de hecho, para encerrar acá, una pequeña frase que sería: el propósito de la antropología es hacer el mundo seguro para las diferencias humanas. Bueno, gracias por la atención y bueno, nos vemos en una próxima.